Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a GeMSIP, una economía basada en recursos. Volvemos con el formato de PowerPoint al fondo y con el programa de Slash, puesto porque tenemos muchísimas cosas muy interesantes que te van a gustar, sobre todo que te van a sorprender, puesto que conforme pongo aquí en el láser, título del vídeo: colapso, caminos al futuro, puesto que vamos a hablar de lo que está sucediendo y sobre todo de lo que va a suceder. Entonces, no te vayas, puesto que todo lo que te voy a contar no solo te va realmente a gustar e interesar, sino creo que es, ¿cómo te diría yo? Obligación de todos intentar difundir todo aquello que os voy a mostrar y os voy a enseñar, ¿vale? Que solamente cuando te des cuenta, seguramente si te das cuenta y escuches el mensaje te vas a sorprender, ¿no? Como ya se han sorprendido varias personas que personalmente lo he estado hablando y he estado comentando, ¿de acuerdo? Tú no te vas a quedar para nada indiferente. Todo lo que voy a contar aquí es necesario que que llegue a más gente, puesto que, como hemos estado viendo y el tiempo nos ha dado la razón, estamos en pleno proceso de colapso energético. En todo el modelo de sociedad que conocemos va a entrar en declive. Vamos a ver cosas que no se veían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cosas que realmente no esperábamos que fuese a suceder, ¿de acuerdo? Y cosas que creíamos que no volverían están empezando a volver, ¿vale? Entonces, te invito a que continúes y que me escuches, y que cuando termines de hacerlo, si realmente te interesa, me ayudes a difundir, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir adelante. Vale. Como veis, volvemos a comentar cosas que ya habíamos comentado otras veces en el canal. Pero hay que hacer un repasito para refrescar, porque de vídeo en vídeo pasa un tiempo y hay que refrescar conceptos y cosas que iremos ligando con otras nuevas, o incluso otras cositas que os va a resultar muy interesante. Muy bien. Como veíamos, el calentamiento global nos ha traído un cambio total de civilización. Aunque aún sigamos viendo lo de siempre, la realidad es que el calentamiento global, ¿vale?, nos ha traído un colapso, ¿vale?, y sobre todo un cambio de civilización, o yendo a la parte más negativa de todo, podemos llegar hasta el final de nuestra civilización, ¿no?, junto a la desaparición de nuestra especie, sobre la especie humana, ¿no? Sobre la vida tierra no, pero sí que no sobre nuestra especie, o sea, la vida de nuestra especie en el planeta. Todo depende de aquello que hagamos, y de momento parece ser que estamos volviendo a cometer errores, o están volviendo a aparecer o a florecer cosas que surgieron en el pasado, y que con todo el conocimiento que hemos adquirido, ¿vale?, y que conocemos actualmente, sería volver a cometer más errores. Sería un error, y nos llevaría, pues, no solo a perder el conocimiento que hemos adquirido, sino a una degradación social mucho más profunda de la que esperamos que suceda, ¿de acuerdo? Como veis, también se produce una ruptura de progreso. Todo aquello que el modelo capitalista, ya sea keynesiano, neoliberal o liberal, nos prometió, se ha roto totalmente, debido a que el crecimiento, impulsado por el crecimiento económico y por el agotamiento energético, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto nos está llevando a un camino totalmente diferente y eso totalmente desconocido, a lo que esto nos está asustando a todos, porque cada vez es más latente, porque está saliendo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos cuentan un discurso a lo que ya no, si sigues viendo este vídeo, ¿vale?, será porque estás realmente preocupado. Antes yo contaba estas cosas, la gente no prestaba atención, y es fácil que ahora la gente empiece a prestar más atención, porque todo lo que estamos contando aquí, no solo ya lo decimos hace años, sino porque está sucediendo ya. Entonces, vamos a seguir con un concepto importante,
que creo que es muy importante para llegar a entender todo esto que os voy a explicar, ¿de acuerdo? Tened en cuenta una cosa: la ruptura del progreso depende, he puesto aquí un interrogante, la ruptura del progreso depende de cómo enfrentemos al problema del colapso energético al colapso de las materias primas, o sobre todo el peor peligro que es el colapso, el peor peligro de todos es el colapso climático. Entonces, todo depende de conforme nos enfrentemos en un futuro que es ya a estos problemas, ¿de acuerdo? Y la ruptura del progreso dependerá de conforme lo enfrentemos. Podemos aprender, ¿vale? Porque el progreso de la especie humana no es un camino donde perdamos algo, sino siempre aprendemos algo. Entonces, o aprendemos esta lección, ¿vale? Con el agotamiento energético y el calentamiento global, o simplemente la naturaleza lo que va a hacer es hacernos desaparecer. Vamos a seguir. Tenemos que entender que vamos hacia otra forma de pensar, ¿vale? Otra forma de pensamiento. A lo que esta forma de pensamiento, que ya podemos tomar esta postura de darnos cuenta, ¿vale?, de que todo lo que conocemos es inválido, no funciona. Ahora en unos momentos analizaremos todo esto que estoy diciendo ahora. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que conocemos, la mayoría de cosas que pensamos, ya no valen para nada. ¿De acuerdo? Me refiero a que con el colapso del crecimiento económico, con la imposibilidad de crecer económico, muchas cosas que creemos, por el tema por el elemento de, como vemos aquí arriba, por el tema del calentamiento global o el agotamiento energético, por ejemplo, de materias primas, lo ponemos aquí junto al caminante que ya se ha dado la vuelta, ¿vale? Y ya se para pensar, decirnos, bueno, no se ha dado, aún no se ha dado la vuelta, se da la vuelta más adelante. Mientras camina por esa carretera infinita que le lleva a saber a dónde, ¿vale? Se pregunta, muchas cosas que creemos y pensamos ya no valen. Y podemos ver esas cosas, parte de esas cosas, porque podríamos a lo mejor ampliar la lista, ¿vale? A lo mejor cuando terminemos este vídeo, si te paras un poco a pensar, mejor va y tú mismo llegas a rellenar algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, una de esas cosas que ya no valen, o van a dejar de valer, de tener algún valor, de funcionar, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, el intercambio de trabajo por dinero. El sistema de toma de decisiones, me refiero como lo hemos dicho en otros vídeos, ¿vale?, al sistema político. Deja de valer, funcionar, porque al no ser funcional, ¿de acuerdo? El sistema productivo y de consumo. Tener en cuenta de que un teléfono móvil, yo no tengo por aquí, posiblemente deje de producirse y en unos años tal vez dejemos de tener teléfono. Tal vez seguramente llegará ese día, ¿vale? No sé cuánto, pero llegará. Tal vez solo tengamos un teléfono móvil para ciertas cosas. Cuando tengamos que salir de una ciudad o desplazarnos en un coche a algún sitio, o en avión, o si realmente hay aviones, que imagino que los habrán, pero no tanto como ahora, habrá menos. O en tren, o en fin. El teléfono móvil dejará más o menos de ser una herramienta que todos los días lo tengamos en el bolsillo. Entonces, entre otras cosas, producción y consumo, la producción disminuirá, a lo mejor tenemos que compartir cosas como la lavadora o el frigorífico, o por ejemplo tendremos una televisión que sea ordenador, sea PS4 o Xbox, para no diferenciar, para no... será muchísimas cosas lo que es un electrodoméstico multifunción, entre otras cosas, ¿vale? Cambiará la educación, será totalmente diferente a lo que hay ahora. No tenemos una educación para crear trabajadores, sino tendremos una educación para crear ciudadanos y personas capaces de solucionar problemas, no como ahora, que la gente está totalmente
digamos que está mal informada y no sabe qué está pasando o cómo enfrentarse a lo que viene. Es por eso que hacemos estos vídeos, ¿vale? La forma de relacionarnos entre unos y los otros, ¿vale? Daos cuenta de que hoy en día la gente para liga con aplicaciones o se meten a redes sociales para poder ligar, ¿vale? Todo eso realmente es una puñetera locura. El transporte, las ciudades, la cultura, sobre todo la cultura va a cambiar muchísimo porque vivimos un modelo dentro de un modelo social con una cultura realmente degradante y precaria, y sobre todo la propiedad, ¿vale? Entonces, si entendemos que prácticamente todo lo que va a suceder nos va a llevar a una forma diferente de pensar, ¿vale? Conceptos. Yo el otro día estaba hablando con un chico que conozco y le dije mira, seguramente al haber menos energía y ahí las sociedades mucho más simples, habrá que repartir. Eso si no, nuestra sociedad toma una postura donde el fascismo prevalece, ¿vale? Y termina degradándonos cada vez mucho más y degradándonos o demacrándonos, ¿vale? A una sociedad incapaz de poder moverse o incapaz de hacer cambios importantes, y es lo que realmente pretende el modelo, o parece ser que es lo que está pretendiendo hacer el modelo donde vivimos, ¿vale? Demacrarnos como sociedad. Ya lo ha hecho en otras partes del mundo, ahora mismo dentro de un rato hablaremos de ello, y sigue haciéndolo y sigue intentándolo, por ejemplo aquí en España, ¿vale? La mala noticia es que lo está consiguiendo. Es por eso que me ha sido muy importante hacer este vídeo. Y es muy importante que toda esta información que te llega a ti que estás viendo este vídeo la compartas con otras personas o que tú mismo las cuentes y las expliques. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. ¿Te das cuenta de que todo esto que os estoy diciendo, a lo mejor no le dais ningún sentido, pero va a ser muy simple de entender cuando os explique esto, ¿de acuerdo? En el año este año 2022, hace 50 años de la aparición de los informes al crecimiento, ¿vale? Hecho por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿vale? Los ciertos señores y señora, ¿vale? Como fue Donella, crearon un informe donde nos hablaban de que si seguíamos creciendo conforme estamos creciendo dentro del modelo neoliberal, capitalista, bueno, entonces era que decían no, el neoliberal, pues llegaríamos a un punto donde no sería más posible crecer y todo el modelo podría colapsar, ¿vale? Y llegarnos a una degradación social muy, muy grave y muy importante donde quizás jamás llegásemos a recuperarnos, ¿de acuerdo? Entonces, si entendemos esto, ¿vale? Que la tormenta, puede ser que la escuches al fondo, que hace 50 años ya nos advirtieron de esto que está sucediendo ahora, porque está sucediendo ahora, ¿vale? Hace 50 años que la comunidad científica, activistas como yo, divulgadores como yo, y la comunidad académica que estamos avisando, pero nadie nos ha hecho caso. Incluso, aunque ya hemos llegado a los medios de comunicación o hayamos llegado al Parlamento a Madrid, ¿vale? Al Parlamento del gobierno, nadie sigue sin hacernos casos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que deberíamos realmente preocuparnos, porque hemos creado un modelo sin capacidad de cambiar las cosas, sin mecanismos de autocorrección. Al contrario, lo que tiene es mucho más mecanismos de autoconservación, ¿vale? Creo que estos conceptos los he explicado en otros vídeos, ¿vale? Os recomiendo pues, que vayáis viendo y así descubriréis también, al ver otros vídeos, de que esto que está sucediendo ahora ya está avisado desde hace mucho tiempo por mí y por más gente, en fin. Bueno, pues hay que entender que hace 50 años que sabíamos que el modelo iba a colapsar. Hace 50 años que la clase política nos llevan engañando realmente. Ellos saben
porque los informes de IPCC se van digamos, saliendo a la comunidad científica. Hace años que sacan informes y los muestras, y luego van los políticos, conforme ha pasado con el último informe del IPCC sobre el calentamiento global, y esto no me interesa, esto lo tacho, esto no va a pasar, no va a ponerlo, ¿vale? Y luego lo hacen público. ¿Vale? Es por eso que la comunidad científica está en pie, ¿vale? Y revelándose, porque ¿para qué va a seguir sacando informes cuando no hacen ni puñetero caso? ¿Vale? Hay cierta gente, no vaya a faltar respeto, porque yo no voy a faltar al respeto a nadie. Sí nos han faltado el respeto a nosotros, pero nosotros vamos a respetar el respeto, que nos han insultado creyendo de que consiguiendo parar el país van a conseguir que la agricultura mejore o que el transporte mejore, cuando ya les he dicho de que eso no es posible. Parar un país no es la solución. Así que hay gente pues que no ve a la comunidad científica, pues no les tiene ningún respeto, les faltan el respeto, ¿vale? Como cierto ganadero, cierto agricultor de aquí de la comunidad valenciana, pues han hecho, poniendo vídeos en su canal, faltando respeto a la comunidad científica, quienes nos han explicado lo que está sucediendo. ¿Vale? Si tú no te has enterado de lo que está sucediendo es porque no les han dado voz en los medios de comunicación, y cuando los han hecho es porque esos medios de comunicación, alguna parte de los medios de comunicación se están revelando o intentando, digamos, aprovechar de que el mismo sistema donde nos rigen, que es el sistema que les interesa ganar dinero, ¿vale? Se aprovechan de si el sistema busca ganar, los medios de comunicación buscar que haya una audiencia, pues digamos que intentan aprovechar esa debilidad que tiene el sistema, ¿vale? Para meternos la información que realmente necesitamos, ¿vale? Y esa información es que llevamos muchos años contando de que el sistema no funciona. Es por eso que nadie nos pone un micrófono, porque les parece absurdo o porque les ha parecido absurdo, o porque les parece que no somos retrasados mentales, o les parece, pero como he dicho, el tiempo nos ha dado la razón, y ahora es cuando realmente nos merecemos, y lo están haciendo, que nos meten un micrófono en la boca y les contemos todo aquello y os tenemos que contar. Lo que pasa es que aún no es suficiente, necesitamos mucho más micrófonos para poder contarlo. Vale, 50 años pensando en un modelo social capitalismo que jamás iba a funcionar. Llevamos un montón de años manteniendo algo que sabíamos que jamás iba a funcionar. Llevamos 50 años de falso progreso. Ese progreso que iba a decir, no, vas a tener trabajo, vas a poder progresar como individuo y vais a poder cuidar vuestras familias, vas a poder vivir. Ha sido 50 años que sabíamos que eso no se iba a producir. Hemos llegado a este punto de que estamos ahora, que se ha roto totalmente, ¿vale? Y la gente que está aquí fuera en la calle sospecha algo, ¿vale? Pero empiezan a sospechar algo, pero aún no se han dado cuenta, muchos no se han dado cuenta, porque a lo mejor no han visto las pocas veces que han salido a televisión. Por ejemplo, ha salido algún compañero por la televisión contando, como puede ser Guerrero o Turiel, o algunos más que hay también de otros países, contando lo que está sucediendo realmente, ¿vale? Lo sospechan, pero no saben realmente, ¿vale? En resumen, hay que explicar de que el sistema en que vivimos nunca funcionó y no va a solucionar los problemas. Al contrario, los va a agravar y complicar mucho más. Vamos a ver un poquito y seguimos. Como decía, nos va a agravar mucho más. Para poder entender todo esto que os estoy explicando, tenemos que irnos a cosas como, por ejemplo, tenemos que entender que vivimos un modelo basado en el lucro. ¿Vale? El crecimiento, la tormenta está por ahí. El crecimiento existe porque lo crearon las clases más pudientes, crearon el sistema en que vivimos, ¿vale? Sobre todo el sistema político. Ya he comentado que en otros vídeos que el sistema político está en manos del capital. Ya puedes votar a izquierda o a derecha, ¿vale? O a Vox. Todos los partidos, votes donde votes, está en manos del control del capital, ¿vale? Hay servicios secretos controlando que todo eso
funcionen dependiendo del interés del sistema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender que vivimos un modelo basado en el lucro donde los ricos van a por los pobres. A medida que el sistema va colapsando, el modelo social se va degradando aún más. Y es lo que está sucediendo actualmente, que se va a agravar mucho más, digamos, de que a lo mejor el año que viene lo vamos a notar muchísimo más, ¿vale? O a finales de este año. Puesto que, como hemos hablado en nuestros vídeos, es posible que a lo mejor para finales de verano haya un racionamiento del diésel, ¿de acuerdo? Que vayas tú a la gasolinera y que te digan, no, mira, tú al mes solo tienes que solo puedes meterte 30 litros, ¿vale? Eso podría suceder a partir del otoño, ¿vale? Este año podría suceder, ¿vale? Estamos ya contando cosas que podría suceder, como ya hemos hecho en otros vídeos y que han sucedido, ¿de acuerdo? De todas formas, es una excepción, una cosita que está ahí, que sabemos que podría pasar. Vamos a seguir argumentando con más o menos aquello que quería contar, ¿de acuerdo? Tenéis que entender, para poder entender todo esto que yo quiero explicar, es que quienes mandan en el mundo, ¿vale? Quienes mandan en el mundo o quienes dirigen el mundo es el mercado. El mercado, desde que el mercado sale desde la crisis del 30, ¿vale? Ya lo he contado, creo que lo he contado alguna vez. La crisis del 30, los estados capitalistas toparon con sus límites, ¿vale? Su primer límite fueron sus fronteras, ¿de acuerdo? Y se dieron cuenta de que no podían ser, la clase rica se dieron cuenta de que no podían seguir creciendo, porque lo primero que con quien tropezaban era con sus límites, digamos, con las leyes que había del mercado que había antes y con sus fronteras. Entonces, digamos, de que el sistema en sí no podía crecer más y llegó a la crisis del 30, ¿vale? Luego vino la Segunda Guerra, fue la matanza de mano de obra sobrante más grande que hubo entonces en el siglo XX, y digamos de que todo se reencauzó, ¿vale? Y una vez terminado, pues en el caso de España, que salimos de la Segunda Guerra Mundial y España era un país fascista, que adoptó más bien el camino de llevarse bien con los norteamericanos, y los norteamericanos dijeron, mira, pues tú, aunque seas fascista, me la da igual, ¿vale? Siempre y cuando hagas aquello que nosotros te digamos, ¿de acuerdo? Y Franco, por supuesto, y el rey, su sucesor, se bajaron los pantalones y dijeron, que usted diga, señor, su majestad, ¿vale? Y es así como se abrió el mercado global, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de China, mucha gente cree que China es un gran gigante, una gran potencia, ¿vale? Una gran potencia porque los chinos así lo han conseguido. No, hay que entender más o menos cómo funciona el tema del mercado global. El mercado global, digamos que han hecho a China ser lo que es el mercado global, ¿vale? Me refiero al mercado europeo, el mercado norteamericano, el mercado ruso. Han sido ellos quienes han hecho que China sea la industria del mundo, la fábrica del mundo, ¿vale? Por varios conceptos que vamos a entender en el siguiente fotograma, ¿vale? Siguiente fotografía. Para ello quiero hacer memoria de una gran película, ¿vale? En este caso, imagino que habréis visto 55 días en Pekín, ¿vale? Con Charles Heston. Ava Gardner está guapísima en esa película, ¿vale? Y David Niven, ¿vale? ¿Por qué hago referencia a la película de 55 días en Pekín? Porque cuenta un hecho histórico muy poco conocido. Yo sé que muchos habéis visto la película y sabréis que es una gran película, pero lo que no sabéis es que cuenta un hecho histórico muy poco conocido, y un hecho histórico que realmente sucedió, ¿vale? El 16 de junio de 1900 estalló la revolución de los boxers en China, que inmortalizó en la gran pantalla la película 55 días en Pekín. Realmente fueron 56, ¿de acuerdo? Protagonizada por Charles Heston, Ava Gardner y David Niven, ¿no? Conforme he dicho antes. Este levantamiento estuvo alentado por los abusos de las potencias extranjeras, que cuenta con antecedentes en las guerras del opio y el desconocimiento de la cultura del país,
que mostraron muchos comerciantes y misioneros. La guerra del opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña, que ganó Gran Bretaña, ¿vale? A base de cañonazos. Hay varias películas que hablan sobre este conflicto. Entre los años 1839 y 1842, el desencadenante del mismo fue la introducción de opio en China, de opio cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India. Los ingleses vendían el opio por China, mermaron a los chinos con el opio, ¿vale? Después decía, los occidentales llegaron a China, vieron lo rica que era en recursos naturales y sobre todo tenía había una población muy dócil y muy trabajadora, a lo que les pareció que China era un país que realmente valía la pena explotar, ¿vale? Y el tema del opio, que luego en la película vemos que como la princesa china, la reina china, lo dice claramente, que su país estaba totalmente mermado por las potencias occidentales porque habían ocupado el país y estaban sobreexplotando sus recursos naturales y mermando su población, ¿vale? Con el opio. El uso de drogas es realmente utilizado por el capital para mermar la población. Lo podemos ver en otros países, que luego os iré explicando, ¿vale? Entonces, como podemos ver, China desde el siglo XIX ya era ambiciada por las potencias occidentales, ¿vale? Podían conquistar China, el capitán podía conquistar China de muchas formas. Mediante la guerra, que a medida que pasaba el siglo XX se dieron cuenta de que era prácticamente muy difícil que los países, que la ciudadanía aceptasen conflictos armados, ¿vale? Así que optaron por hacerlo de otra forma, mediante el mercado, ¿vale? Y convenciendo mediante dinero, chantaje, dando dinero. Hay una frase, por ejemplo, allí, que un comunista tú lo puedes convertir en un capitalista si le das 100 millones de dólares, ¿vale? Puedes dejar de ser comunista y si le cubres sus necesidades, si le das dinero, ¿no? Pues más o menos lo que sucedió, ¿vale? Llegó el capital y le dieron a los comunistas chinos y mira, a los líderes comunistas, aquí tienes un montón de dinero, si haces lo que nosotros digamos, pues vivirás de puta madre. Así que compraron al gobierno chino. El capital poco a poco compró el gobierno chino y el gobierno chino, el pueblo chino fue, digamos, aceptando pues las mentiras que les contó su gobierno, ¿vale? Y como esto sucedió también en otros sitios, por ejemplo en Rusia, ¿de acuerdo? Pero antes de meternos en Rusia, hay que recordar a George Orwell, ¿de acuerdo? George Orwell entendió que los regímenes opresivos siempre necesitan enemigos. En su novela 1984, mostró cómo estos pueden crearse arbitrariamente atizando las emociones de la gente a través de la propaganda, los medios de comunicación. Obligado, como todos los demás, a contemplar la violenta grabación con este título, Wilson Smith, que es el protagonista de la novela de 1984, se da cuenta que de lo horrible de los minutos de odio que le hacían ver, ¿no? En esta historia, en esta realidad que nos cuentaba Orwell en su novela. No era que a uno lo forzaran a tomar parte, sino que era imposible sumarse a esa realidad, ¿no? Que quería hacer los medios de comunicación, el medio de comunicación de entonces de la novela. Un espantoso éxtasis de miedo y sed de venganza, de deseo de matar, torturar, machacar rostros con una maza, hacía fluir a través de todo el grupo de asistentes con una corriente eléctrica, ¿vale? La guerra es una forma de expandir el mercado. Y como podemos ver en la novela de George Orwell, es utilizada la guerra para, ¿cómo diría yo? Para paralizar a una sociedad o para que la gente degradar a una sociedad, ¿vale? Mediante, pues, por ejemplo, lo hacen los medios de comunicación mediante la sugestión, ¿de acuerdo? Sugestionándonos. Al igual que lo hacen, por ejemplo, las doctrinas religiosas, mediante la sugestión, pues hacen
en fin, que la gente pues crea ciertas cosas. ¿Queremos que no se vaya la luz? Vale. Hemos estado viendo, ¿por qué os he comentado esto de George Orwell? George Orwell, a ver un segundín, esto es lo que quería hacer, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta, sobre todo, de que el principio del fin de la guerra es mantener a la sociedad al borde de la hambruna. La guerra la hace el grupo dirigente contra sus propios sujetos y su objetivo no es la victoria, sino mantener la propia estructura social intacta. Tenemos que entender que cuando todo colapsa, la guerra a la clase rica o al capital le viene muy bien para mantener conforme está colapsando todo, ¿vale? Porque hemos llegado a un punto que el crecimiento económico cada vez es inferior. Además, el propio sistema, el propio Banco Mundial está diciéndose que cada vez hasta el 2025 el crecimiento va a estar disminuyendo, ¿vale? Por supuesto nos van a contar mentiras como que todo esto está paralizando por culpa de la guerra de Ucrania y Rusia. Y sí, en parte tienen razón, pero no es el motivo principal. Simplemente la guerra de Ucrania y Rusia es un acelerador de un proceso que ya se estaba dando, ¿vale? A lo que hablan de la culpabilizan a la guerra, pero no hablan de la realidad, es que estamos en un proceso de colapso desde hace ya muchos años, ¿vale? Porque estamos agotando con las materias primas y con los recursos naturales del planeta, ¿vale? Y encima lo estamos contaminando y destruyendo con el calentamiento global. Entonces tenemos que entender al final de todo, según la frase que yo solo metemos aquí, ¿vale? El sistema en sí lo que pretende es mantenerse. Y si tiene que utilizar la guerra, lo hace y lo está haciendo, ¿vale? Al mercado global solo le interesa una cosa. Tenemos que entender una cosa, que al mercado global no entiende ideologías. Un momento, perdón. Suena el teléfono, vale. Luego lo cogeremos. El mercado global. Un momento. Vale, ya está, perdón, pero estas cosas pasan, ¿vale? Es lo que hay. Está lloviendo, así que entre el teléfono y la tormenta creo que hay más de una interrupción. Vale, lo que estaba comentando. El mercado global solo le interesa, pues eso, le interesa mantenerse. En estos momentos lo que le interesa es mantenerse, a la costa de lo que sea. Si tiene que poner una guerra, que es lo que está haciendo, la va a poner, ¿de acuerdo? Luego desarrollaré esto que os estoy diciendo, el tema sobre la guerra. Lo que le interesa al mercado, poner en marcha una guerra, ¿vale? Hay que entender que el mercado no entiende de ideologías, el mercado no entiende de nacionalidades, el mercado no entiende de colores de piel, el mercado no entiende de ecología y le da igual las banderas y las fronteras. El mercado lo único que le interesa es ganar dinero. Y eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. El mercado lo único que le importa es ganar dinero, da igual su ideología, da igual. A esa gente le importa una mierda, hablando malamente, todo eso. El mercado lo único que quiere es ganar dinero. Su propio egoísmo, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que entender. Y es aquí donde volvemos atrás, ¿vale? Y vemos esto que está aquí en la pantalla, ¿vale? Putin felicita a Macron por su victoria en las presidenciales. Macron ha ganado a Le Pen, ¿vale? El fascismo ha estado a punto de meterse en el gobierno norteamericano. Es como aquí, si de repente Vox estuviese a punto de meterse dentro. Realmente el problema es muy grave, porque cuando el sistema deja de funcionar, al capital le interesa mucho aquello de que en su momento le fue bien. Y en su momento al capital le fue muy bien el fascismo, ¿vale? Porque el capital llega a controlar, llega a mantener a la población, es una forma de mantener a la población a raya mediante sociedades donde ellos controlan, ¿vale? Donde ellos llegan a controlar mediante la ideología. Ellos utilizan la ideología para controlar,
no es que les interese la ideología, sino utilizan esa ideología para controlar o para generar conflictos armados, ¿vale? O para dividir. Llevan, digamos, de que la clase rica lleva utilizando nuestras debilidades, las fronteras, las banderas, para controlarnos y llevarnos a donde a ellos les interesa, ¿vale? Porque como todos sabéis, las guerras, pues, en fin, si no pueden crecer, el sistema no puede crecer el sistema bursátil no puede crecer mediante los recursos naturales que están agotando, ¿vale? O no pueden crecer, buscar la forma de ganar dinero de una forma, buscan la forma de ganar dinero de otra. En este caso, un conflicto armado les interesa. ¿Por qué? Porque existen armas y es una venta de armas y eso les hace ganar dinero. ¿Vale? Y quienes controlan como hemos dicho antes, quienes controlan el sistema de toma de decisiones es el mercado, es el capital, es la pasta. Y iremos sacando más conclusiones a medida que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Putin felicita a Macron por su victoria en las presidenciales. Como vemos, aunque Rusia esté en guerra con Ucrania, ¿vale? Y esté en Europa comprando el gas, incluso como veremos ahora en el vídeo, comprando el petróleo, están dándoles armas a Ucrania. O sea, por una parte, Europa lo que hace es financiar la guerra de Rusia y por otra parte lo que hacen es armar a Ucrania para alargar más el conflicto armado. Y por supuesto, aquellos que tienen negocios, pues tienen en empresas de armas, lo que hacen es pues ganar más dinero. Como vemos, el sistema así no tiene ni sentido ni cabeza. Esto del petróleo que estoy contando, existe este vídeo de aquí, que os voy a enseñar. A ver si se quiere meter en marcha. Vamos a ver si se puede meter en marcha. A ver. Le contamos hace unos días cómo los petroleros rusos apagaban el transmisor. Una empresa de inteligencia artificial norteamericana había detectado un aumento del 600% desde el inicio de la guerra de Ucrania, y cómo los petroleros rusos apagaban el transmisor y repartían petróleo. Pero era una suposición evidente, pero no había datos precisamente porque el transmisor estaba apagado. ¿Qué ha sucedido entre marzo y abril con esos petroleros que iban a Europa? Fíjense, vamos a dejar la primera. Holanda aumenta las sanciones. Holanda aumenta. Estonia aumenta. Rumanía aumenta. Grecia aumenta. Italia disminuye. Bulgaria aumenta. Polonia más o menos igual. España empieza. Croacia disminuye. Y Finlandia aumenta. Y sin destino seguro de esos petroleros, 600.000 barriles diarios de crudo de Rusia hacia los puertos europeos sin conocer el destino. En abril, muy poquito, testimonial, en abril se dispara al nivel de Holanda, que como ven es el principal que reciben de manera de shipping o por la vía del shipping, de transporte marítimo, ese cargamento de petróleo. Fíjense el movimiento sin conocer cuál es el puerto de destino. El movimiento de los datos que nos da Tanker Trackers en la jornada de hoy. Fíjense el movimiento sin saber en ese mercado oscuro, en ese mercado alternativo, dónde está colocando el petróleo Rusia. Si eliminamos esto de todo el dato de cómo está exportando, podríamos asumir que Rusia habría caído en las exportaciones hacia Europa vía marítima de petróleo. Si sumamos esto, el aumento de la exportación de petróleo, a pesar de las sanciones de Rusia, es enorme. Eso sí, de la manera que le estábamos contando hace unos días. Transmisor apagado, petróleo saliendo. Y un último gráfico, fíjense en... Bueno, pues como habéis estado viendo, han apagado los transmisores de localización de los barcos para esconder dónde mandaba Rusia los barcos petroleros. Y como claramente se ha descubierto, los ha mandado pues a Europa. O sea,
yo no sé cómo llamarlo esto, ¿vale? Que Putin esté facilitando a Macron, pues a lo mejor va y podemos pensar, no, es que este es un ignorante que facilita a Macron, ¿sabes? Pero yo no puedo dejar de pensar de frases como esta, aquí abajo. Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren, ¿vale? De Jean-Paul Sartre. La guerra es una masacre entre gentes que se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero no se masacran, como dice Paul Barrett. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de entender de que hay cosas que yo no entiendo. Bueno, sí que entiendo de que hay intereses económicos para cierta gente que les da igual que nos matemos los unos a los otros. Les da igual las fronteras y las banderas. Lo que se importa es ganar. Y sobre todo lo que estaba comentando antes. El principio del fin de la guerra es mantener a la sociedad al borde de la hambruna. La guerra la hace el grupo dirigente contra sus propios sujetos y su objetivo no es la victoria, sino mantener la propia estructura social intacta en un modelo social que se está descomponiendo por el tema del agotamiento energético, ¿vale? Y del calentamiento global. Los ricos están intentando mantenerse. Aquí los que dirigen nuestro modelo social están intentando mantenerse. Y eso es algo que debemos entender, ¿vale? Todos los partidos políticos están en manos del capital. Todos. Y, por supuesto, escucharemos muchas historias y muchos mitos por los medios de comunicación, ¿vale? Hay que entender que, por ejemplo, las historias de mitos estos de que el PP, el partido que genera empleo y crecimiento, mucha gente vota al PP, ha votado al PP estos años, ¿vale? Y porque no, que son esa gente los que entienden de economía y que van a volver a alcanzar al país en el crecimiento económico, van a generar empleo, van a generar... Tenemos que entender de que eso se ha acabado. Ni el PP, el modelo de crecimiento económico, el modelo que conocemos, que hemos conocido hasta ahora, ¿vale? Como he explicado antes, ya sabíamos desde hace 50 años que eso no iba a llegar a ningún sitio, ¿vale? Sabíamos que no iba a llegar a ningún sitio. Perdona, pero voy a silenciar. Vale, vamos a silenciar el teléfono móvil. Entonces, tenemos que entender que eso no iba a llegar a ningún sitio, ¿vale? Se acabó. Todo eso que queríamos ya no vale para nada. Toda forma de pensar, esa forma de pensar que estábamos pensando hasta ahora, tenemos que entender que ya no vale para nada. El modelo en sí es inútil. El modelo que estamos viviendo aún y que estábamos viviendo no nos iba a llevar a ningún sitio. Al contrario, nos iba a llegar a este punto. Da igual que estuviese quien estuviese. La naturaleza tiene lo que tiene. La naturaleza no entiende de crecimiento, no entiende de no. Si la naturaleza tiene 1000 barriles de petróleo, son 1000 barriles de petróleo que tiene. Si lo gastamos, pues nos vamos a quedar sin ellos, ¿de acuerdo? No, hay que entender, y también hay otras cosas como mitos y creencias de que el PSOE o la izquierda hablan del salario mínimo y libertades, por ejemplo, libertad a los trans, a la libertad hay que entender, ¿vale? Que la mayoría de problemas que tenemos hoy en día, ya sea por la violencia de género, y ya sea por el PSOE el PSOE es un partido del capital, ¿vale? Y hasta ahora lo que nos están dando son migajas dentro del orden establecido, dentro del modelo que existe, ¿vale? Y de ahí no salen. O sea, esas migajas, en vez de buscar o de intentar crear o buscar formas de hacernos a todos mejor, ellos lo que han estado haciendo, la izquierda, la llamada izquierda, lo que han estado haciendo es operar dentro del modelo del modelo que hemos estado viviendo. Un modelo que ahora, a lo mejor, se está para pensar, te has dado cuenta de que no íbamos a parar en ningún sitio. Y aún siguen hablándonos de aumentar el salario mínimo, ¿vale? El salario mínimo de 1000 euros dentro del modelo actual no nos va a llegar a vivir mucho mejor. Necesitaríamos un sueldo mínimo de 1800 euros para poder pagar al dentista, para poder pagar muchísimas cosas, ¿vale? Pero incluso aunque subiese el salario mínimo a 1800, hemos llegado a un punto que
crecimiento económico no se puede llegar a... porque estamos colapsando energéticamente, donde el modelo no puede seguir adelante. ¿De acuerdo? Y lo que están tomando los partidos de izquierda es una postura de seguir negando la evidente. Vale, están ahí como si diciendo que se va a solucionar todo, no reconociendo el problema que hace 50 años se nos advirtió. Todo el modelo, y luego repetir, todo el modelo que conocemos no vale para nada, tenemos que ir a otras cosas. Eso requiere una especie de economía de guerra, hacer cambios totalmente radicales, plantear lo que vamos a hacer. La comunidad científica y académica tiene que plantear cómo vamos a hacer esa transición. Y eso requiere cambios estructurales muy importantes que la clase política no se atreve a hacer. No se atreve a hacerlo, primero porque ellos tienen, como partidos políticos tienen intereses personales, ¿vale? Y sobre todo porque el capital no le interesa, tiene otros intereses, ¿de acuerdo? Y luego está el mito de que el Vox, que viene el lobo, ¿no? Se suele decir, ¿no? Que viene la ultraderecha ya está aquí. El que esté en los partidos actuales manteniendo el modelo actual, un modelo que no funciona, ¿vale? Eso ya es ser ultraderecha. Es mantener un sistema en el que cada vez nos va a estar degradando mucho más. Eso está sirviendo al capital. Es no contar la verdad. Aparte, nos harán creer de que Putin estuvo subvencionando a Vox, dándole dinero. Nos harán creer, pero Vox realmente viene de los intereses económicos del capital. El capital sabe que esto iba a suceder tarde o temprano, que íbamos a colapsar en algún momento en los próximos años. Sabían que íbamos a colapsar energéticamente y sobre todo por el calentamiento global. Así que plantearon la opción de la ultraderecha. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ultraderecha, digamos, de que lo que hace es revolcar el modelo, hace que la gente pobre no busque aliarse, unirse para generar modelos sociales alternativos al que ya hay. Buscan separarnos, buscan dividirnos constantemente para que no tomemos la forma. ¿Te das cuenta? Leyes que hay, leyes como la ley Mordaza que sacaron el Partido Popular, que supuestamente dicen que el PSOE la retira, que yo creo que no, ¿vale? Se sacaron para que no nos pudiésemos reunirnos en las calles, organizarnos y crear sociedades alternativas a la actual. Y enfrentarnos al poder que está cada vez que nos va a oprimir y generar cada vez más pobreza en nuestra sociedad. Conforme hicieron en China, que utilizaron el opio, ¿vale? Que aquí también lo han hecho, lo hicieron en su principio, cuando se empezó a principios de los años 70, pues empezó a entrar las primeras drogas, como fue la cocaína, ¿vale? Pensando que las drogas lo que haría sería mermar a la gente joven. De esto ya hemos hablado en el canal. La gente joven, para mermar todo pensamiento de izquierdas que pudiesen surgir en contra del orden establecido. ¿De acuerdo? Entonces utilizaron drogas, utilizaron los medios de comunicación, han utilizado todo para convencernos de que vivimos en un mundo de yuppie, ¿sabes? Cuando realmente todo eso es mentira. Las radios hablando de que vivimos una democracia, que nuestro sistema sea mejor, todo eso es mentira. Y la prueba está de que ahora mismo estamos en pleno proceso de colapso. Llevan un montón de años engañándonos. Vamos a seguir. Vale, y luego ahora están con la mentira de la transición ecológica, ¿de acuerdo? Los partidos políticos pretenden convencernos, ¿vale? Igual que las empresas, de que la solución al problema del colapso energético pasa por la transición energética a renovables. Cuando en este canal ya hemos explicado que el principal problema que existe con la transición ecológica es que hace ya más de 30 años que teníamos que haber empezado la transición ecológica. Y aparte, no solo teníamos que empezar la transición ecológica, teníamos que adaptar nuestro modelo social a un modelo donde el consumo, disminuir el consumo y disminuir la inmovilidad. ¿De acuerdo? Digamos que utilizar más otro tipo de vehículos como es el tren, intentar disminuir, recolocar la industria, no haberse ido a China, a otros países a producir, sino haber actuado de otra forma. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos que darnos cuenta de que no se va a producir el colapso energético, y es por eso que ahora está la guerra de Rusia y Ucrania, ¿de acuerdo? Se ocupa la guerra y no aquí hemos topado con los límites al crecimiento. Daos cuenta de que mientras la comunidad científica estamos comentando, la comunidad científica está anunciando eso, los divulgadores activistas estamos insistiendo en esto, ¿vale? Los medios de comunicación van por otro lado, ¿de acuerdo? Y quiero volver a recalcar aquello que dijo George Orwell. Al principio, el fin de la guerra es mantener a la sociedad al borde de la hambruna. La guerra la hace el grupo dirigente contra sus propios sujetos. Y su objetivo no es la victoria, sino mantener la propia estructura social intacta. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender de que seguramente, ¿vale? Lo que está sucediendo ahora mismo es un reparto del mercado. Rusia es uno de los lugares donde más recursos naturales existen ahora mismo en el mundo. Entonces, ¿quién no nos dice que al final Rusia termine siendo de alguna forma dividida en naciones y que el mercado se reparte estas naciones? Al igual que sucedió con China. El mercado se reparta las minas y se reparta todo aquello que le interesa más al mercado, ¿de acuerdo? Recordad lo que sucedió en China, ¿vale? La compañía inglesa lo que hizo es introducir el opio en China para mermar a su población. Rusia hace tiempo ya que su población está mermada. Todas aquellas ideologías que surgieron con el comunismo, aquella forma de pensar, ha sido totalmente mermada. Prácticamente todo lo que aquí en España pues ha surgido con la comunidad académica, con la comunidad científica, que nos están enseñando y mostrando lo que está sucediendo. Eso no sucede en Rusia, y si sucede es muy minoritariamente, ¿vale? La mayoría, daos cuenta que Rusia, la parte más conocida, que la gente más conoce, la zona más de Moscú, allí vemos realmente sociedades más parecidas a la nuestra, pero en el resto de Rusia existe una gran pobreza. La sociedad está totalmente mermada, ¿vale? Allí las drogas están a la orden del día, el alcohol, sobre todo el alcohol. La mayoría de rusos son unos borrachos. La educación es prácticamente nula. Existe una gran cantidad de rusos que si en algún momento junto al comunismo hubo una gran distribución del conocimiento, con la llegada del capitalismo, digamos de que todo eso ha sido más mermado, ¿vale? Es por eso que vemos un ejército ruso ya no solo hemos estado viendo que la guerra que está poco preparado, un poco motivado, digamos bien, sino digamos de que un ejército que realmente protesta muy poco frente a su gobierno en este conflicto armado, ¿de acuerdo? Vemos que el imperialismo ruso o las ideologías que ha utilizado las clases ricas rusas, digamos que el capitalismo ruso lo que ha hecho ha sido difundir ideas conforme estamos viendo en la televisión. Ahora vemos que canales de rusos que quieren invadir Inglaterra, quieren mandar, digamos de que están haciendo un trabajo realmente bestial, adoctrinando su población, ¿vale? Dentro de una doctrina de pensamiento bélica. Lo mismo sucede aquí en España y en Europa. Nos están diciendo que estamos en guerra en Rusia, contra Rusia, cuando y realmente es cierto, porque les estamos, como ya he dicho antes, les estamos dando armas a Ucrania, ¿vale? Pero también, si nos paramos a pensar, también le estamos dando dinero a Rusia para al final y al postre, lo que, si os paráis a pensar, realmente lo que quiero comentaros es que el modelo en sí lo estamos apoyando y no sé por qué cojones lo hacemos, ¿vale? Porque realmente no funciona, ¿vale? Nos estamos poniendo palos o
digamos, disparándonos a nuestras propias piernas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el modelo ya no funciona, a lo que tenemos que dejar de apoyarlo. Tenemos que abandonar el modelo. Juntos podemos hacerlo. Separados, no. Entonces, por eso es importante de que entendamos qué está sucediendo. ¿De acuerdo? Es por eso que tenemos que entender de que podemos caer en el peligro, en las manos del fascismo. Aquellos del capital que pensemos y que actuemos. Nos pongamos en contra de nosotros mismos, nos pongamos en conflicto con las ideologías, las formas de pensar, que si tú eres facha, que si tú eres rojo, que si tú eres azul, y que estemos en conflicto entre nosotros mismos, perdamos el conocimiento y lleguemos a una sociedad más hecha a la medida de la novela George Orwell de 1984, donde perdamos totalmente todo lo que hemos comprendido y llegamos a ser realmente esclavos del poder. Entonces, tenemos que pararnos a pensar y decirnos, bueno, pues, ¿para qué me sirve votar si estamos manteniendo un modelo social que no va a ninguna parte? Ya nos han demostrado que no va a ninguna parte. ¿Para qué vamos a seguir pagando impuestos, ¿vale?, en un modelo social que no va a ninguna parte? Cada vez la sanidad la sanidad pública va a estar más deteriorada. A lo que tenemos que pensar en que y aparte la deuda se está incrementando, se estamos financiando nuestros hijos. Al final todo lo que hemos construido hasta ahora, tenemos que pararnos a darnos cuenta de que no va a ninguna parte, no vale para nada, ¿vale? Y como hace nuestro caminante que iba por el camino, que al final ahora sí que se ha dado la vuelta y se apaga a pensar y al final ha tomado la decisión de decir, no voy a seguir manteniendo algo que no funciona. A lo que tenemos que darnos cuenta de esto, tenemos que abandonar totalmente el modelo, pero tenemos que hacerlo no solos, sino juntos, con más gente. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir manteniendo, tenemos que unirnos todos, ¿vale? Decir basta y empezar a generar sociedades totalmente diferentes. ¿Cómo van a ser esas sociedades? Pues primero, el modelo de transición ecológica no puede ser. Yo ya he planteado varias ideas, varios conceptos que, en fin, no es fácil, ¿vale? Son realmente ideas que he planteado en otros vídeos que son realmente ideas complejas, ¿vale? Pero creo que es la mejor opción. En vez de estar plantando molinos por ahí, destrozando paisajes, ¿vale?, para alimentar un modelo energético de crecimiento perpetuo, pues dejemos de crecer y vayamos a sociedades totalmente diferentes, donde no exista el crecimiento, ¿vale? Donde dejemos de seguir manteniendo ideas como generar empleo para que la economía pueda crecer, muchos conceptos, pues que ideas que en las charlas que he hecho anteriormente, imaginando el futuro y colapsando ya, otros mundos posibles, he planteado, ¿vale? Y por supuesto, no puedo dejar de comentaros que yo no soy el único que en su momento llegó a esta conclusión, ¿no? Richard Buckminster Fuller ya lo planteó en su momento, ¿vale? No intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Vamos a construir, vamos a dejarlos que se estrellen ellos mismos, ¿vale?, que nuestros políticos se estrellen. Abandonemos los partidos políticos, creemos sociedades nuevas. Al principio va a ser muy difícil, pero es que difícil va a ser igual, ¿vale? Porque iremos colapsando poco a poco y vamos a tener cada vez menos. Y nos podemos ir organizando y creando sociedades donde nos podamos adaptar a lo que tenemos, ¿vale? Iremos consiguiendo cosas poco a poco. A medida que vayamos consiguiendo cosas, iremos mejorando nuestra forma de vivir, ¿vale? Va a ser difícil porque nos vamos a enfrentar de alguna forma contra el capital. Ellos tienen el ejército, pero el ejército somos nosotros quienes formamos el ejército. Son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos quienes forman el ejército. Ellos van a tener mil formas de intentar manipularnos y controlarnos. Pero antes de llegar a todo eso, lo que tenemos que hacer es entender el problema, difundirlo, ¿vale? Darnos cuenta de que considerar a Franco como la madre de Dios, eso ya no vale. Franco, si tuviese que buscar una solución,
¿vale? Buscaría soluciones y hace que el siglo pasado mejor funcionaría, pero es que ahora ya no funciona. Ideas comunistas, si leemos el manuscrito comunista, pues algunas cosas nos podrían valer, pero tenemos que adaptar todo lo que conocemos, tenemos que adaptarlo a lo nuevo, a lo que está sucediendo ahora. Y es que ideas de crecimiento hay que abandonarlas, ¿vale? Tenemos que buscar otras formas de seguir avanzando como sociedad, como civilización. ¿De acuerdo? Entonces, yo planteo algunas ideas, algunos conceptos en mis vídeos. Os invito a que lo veáis y en fin, que si os gustan las ideas, que las difundáis, por supuesto, ¿vale? Pero tenemos que pensar que nuestro modelo basado en el lucro un modelo basado en el lucro requiere de crecimiento, ¿vale? Ese crecimiento requiere de que haya personas que se estén aprovechando de otras, ya sea dándoles un trabajo, porque cuando tú estás dando el trabajo a una persona, intentas aprovecharte de esa persona para sacar tú más beneficio económico y seguir creciendo. Eso no se va a poder ya, porque si tú creces, el otro quiere crecer, tenemos que llevar un modelo de sociedad donde el crecimiento ya no se puede dar, ¿vale? La agricultura ya no va a ser para ganar dinero, sino va a ser para comer, ¿vale? Entonces tenemos que llegar a entender que todo aquello que pensamos y conocemos es inútil ya. ¿Vale? Tenemos que llegar a una agricultura que ya no de llevarla a Rusia para venderla o llevarla al centro de Europa para vender. No, es para comer. Aquí. Vamos a producir naranjas aquí para comerlas aquí. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que pensar. Se acabó de ganar dinero. ¿Vale? Es el concepto que tenemos que asumir. ¿Vale? Y si tenemos que generar sociedades donde la reducción laboral se produzca, pues vamos a generar sociedades donde la reducción laboral se reduzca. ¿De acuerdo? Y todo eso nos puede llevar a una forma de vida mucho mejor. O sea, la pandemia no es que lo que nos ha llegado, vivíamos acelerados, de repente llegó la pandemia, nos encerró en casa y mucha gente le ha cambiado el chip. Yo antes hacía senderismo, ayer lo explicaba. Yo antes hacía senderismo y iba a cualquier sitio y no había gente casi. Ahora vas a cualquier sitio, haces senderismo y está lleno de gente. De golpe, de repente, la gente les ha dado un vuelco al cerebro, ¿vale? Y está empezando a coger la mochila y se han dado cuenta de que necesitan de la naturaleza se han sentido diferentes. Coger la mochila y salir del campo a la montaña y digo, ¡ostras! Han dejado los centros comerciales, han ido a la montaña y digo, ostras, esto a mí me relaja, me tranquiliza, me va de todo. Porque nuestro ritmo de vida ha disminuido. ¿Vale? También es cierto de que hemos ido a la montaña y lo que estamos haciendo es ensuciarla y contaminarla. Sobre todo en verano, cuando vamos a ríos y afluentes, nos tiramos a nadar a esos ríos o fuentes, nos cargamos el paisaje o lo llenamos de mascarillas, como estaba pasando en esta pandemia, que mi mujer y yo íbamos con unas cosas en la mochila y volvíamos con las cosas que habíamos llevado y con otras que recogíamos de la montaña. A lo que al final tuvimos que empezar a irnos a otras partes porque no nos gustaba nada contactar con otras personas, encontrarnos con otras personas. Yo me he ido, por ejemplo, a sitios donde antes podía aparcar, por ejemplo, Castillo de Játiva. Te ibas a Castillo de Játiva y aparcabas en la puerta. Ahora tienes que aparcar en medio del pueblo y tienes que... Eso no sucedía antes. De golpe de repente todo ha cambiado, ¿vale? Podemos generar sociedades mucho mejores de las que tenemos ahora, con un ritmo de vida mucho más lento, donde la cultura... Podemos desarrollarnos como individuos. Hoy en día, la cultura, el cantar, vemos la voz, ¿vale? Vemos muchísimos programas en televisión, nos quedamos ahí llorando, emocionados. ¡Ah, mira este cómo canta! Como decía Enrique Bunbury, todos somos artistas de mierda en potencia. ¿Por qué no nos juntamos todos en la calle y empezamos a cantar? Joder. ¿Vale? En vez de utilizar aplicaciones de teléfono móvil, para ligar, sacamos a la calle y hablemos con nosotros mismos. Pasaremos por la calle y nadie se saluda. Bueno, sí, no sé que conozca, pero colaboremos, trabajemos juntos, hagamos cosas juntos, ¿vale? Generemos una sociedad mucho más rica y mucho más abundante. En vez de esperar los 15 días de vacaciones, ¿por qué no cogemos un año sabático y viajamos durante un año? Porque claro, tenemos que pensar. Emilio Santiago Muiño lo comentaba en sus vídeos,
sus charlas, en vez de pensar en cogernos 15 días, ¿por qué no nos cogemos medio año de vacaciones a la... O sea, como vamos a tener menos energía, vamos a tardar mucho más tiempo en viajar de un sitio a otro. ¿Por qué no nos cogemos medio año y viajamos de un sitio a otro y disfrutamos del viaje, del camino? ¿Vale? Yo cuando voy a hacer senderismo lo que hago es disfrutar del camino. Yo todo disfruto del camino. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no disfrutamos del camino? ¿Vale? Creo que es importante que entendamos que podemos hacer dos cosas: seguir peleándonos por ideologías, por banderas. Yo las banderas las odio. Si me dices, pero estoy viendo un chico que me dijo, ¿llevas una bandera ahí en la chaqueta? Y yo no llevo banderas en chaqueta. Ni siquiera la República Federal, ni esa, ni la Republicana. Entonces, dejémonos de banderas, de ideologías, de fronteras y tenemos cuenta de que los problemas de la sociedad, como he hablado en otros vídeos, son técnicos, no ideológicos. Las economías funcionan si las creamos, si las hacemos que funcionen. No porque la ideología tal, ideología pascual, que es comunismo. No. Hacer una economía es una cosa técnica. Curar a unas personas es técnico, todo es técnico. Hacer la estructura son los ingenieros, todo es técnico. Vale, las personas quieren estar bien. Da igual la ideología que tengan, todas las personas quieren estar bien. Así que crearemos sociedades dignas y vidas dignas de vivirlas. Y todo eso puede empezar cuando nos demos cuenta de que el modelo de donde vivimos ya no vale. Hasta aquí pues dejamos esta charla. Espero que os haya gustado. Nos vemos pues en la próxima. Hasta entonces, nos vemos.